Muchísimas gracias por estar hoy aquí de otra vez dentro de la comunidad aprendiendo base de datos con SQL Server. Ustedes saben que tratamos de tener temas muy variados, que no nos limitamos únicamente a, a lo que es el mundo de la base de datos, sino que si hay otros factores que inciden en que desarrollemos nuestra área, pues aquí lo desarrollamos, aquí tratamos de aprender de temas varios. Es por eso que tuve la osadía o la iniciativa de invitar a Abraham a darnos esta charla. Particularmente a mí me va a servir de mucho porque uno utiliza Azure muchas veces en proyectos, en sus trabajos, pero no necesariamente quiere decir que maneje todos los conceptos. Bien, entonces Abraham Félix es, aparte de un muy buen amigo, un ingeniero senior en temas de infraestructura en la nube, especialmente desde el cloud de Microsoft en Azure. Okay. Abraham trabaja para la empresa Solvex Dominicana como ingeniero senior de infraestructura sobre Azure y hoy va a compartir con nosotros todos sus conocimientos para que podamos adentrarnos en esta tecnología. Le voy a ceder la palabra y la pantalla a Abraham. Recuerden que si alguien tiene una pregunta o una duda puede abrir el micrófono o lo puede hacer a través del chat y nosotros se la leemos. Vamos a aprovechar el tiempo y Abraham, bienvenido. Chévere, chévere. Elena, muchísimas gracias. Damas y caballeros, muchísimas gracias por su presencia la noche de hoy. Confirmen por favor si pueden ver la diapositiva. Sí, se ve clara y precisa. Sí, Clara y precisa. Perfecto. Chévere. En la noche de hoy, en la siguiente hora, vamos a estar viendo conceptos fundamentales a lo que corresponde a Azure. Vamos a ver todo lo que viene siendo la parte de nube, diferentes modelos, muy importante, la parte de consumo, ya que nosotros como ingenieros nos preocupamos en configurar el servicio, configurar el recurso, que funcione, pero uno de los problemas hoy en día en la nube es lo que viene siendo la administración de costos, la administración del tamaño de los recursos, si realmente se está utilizando de la manera adecuada o a toda capacidad ese recurso. Adicional a eso, bueno, voy a mostrar aquí la parte de la agenda para que quedemos en sintonía. Conceptos básicos, modelos ya a nivel de la administración de costos, los diferentes modelos ya que ofrecen, bueno, de este lado de Azure y de cómo se ven ya eh, en el mercado hoy en día. El siguiente sección es respecto a la administración de... ¿Hay alguien ahí con el micrófono? Sí, Ah, ya lo entiendo. Gracias. gracias, gracias. Entonces ya la segunda sección corresponde a lo que viene siendo la administración de nuestros recursos en Microsoft Azure, los diferentes métodos que tenemos para administrar recursos, lo que viene siendo regiones, par geográfico y lo que la nube nos ofrece hoy en día en sentido general. Y finalmente, un listado de recursos, digamos, recursos básicos esenciales que se administran, se tienen actualmente en Azure. Y ya para ustedes, chicos, sé que están muy interesados, su mayoría todos trabajan en el área de data, por lo menos en el área de desarrollo. Traté de simplificar este listado con lo primero básico necesario para que aumentar el conocimiento y segundo, lo posible, los recursos que mayormente se utilizan ya en el área de data. Entonces, sí, un brief, son muchos de los recursos, una breve descripción, cada recurso requiere una sesión y nada, esperemos que en lo adelante manejemos esta parte. Entonces, cambiar el slide aquí. Entonces, iniciando con la parte de concepto, tenemos la computación en la nube, que es el brindar cada servicios a través del Internet. Cuando hablamos de servicios, tenemos servidores, también vamos a ver los diferentes esquemas de la nube, también los diferentes modelos sobre los cuales se ofrece la nube. Pero sí, cuando hablamos de servicio, hablamos de servidores, hablamos la parte de almacenamiento, la parte de base de datos, redes, algún tipo de software, herramienta que a nivel de analítica e inteligencia a un nivel público. Entonces, con la nube sí se logra un tema de flexibilidad, un tema de escalabilidad
y un tema también de seguridad y delegación de responsabilidades. Eso también lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. Pero el concepto, en resumen, es, bueno, cada uno de los servicios que estamos acostumbrados a tener en nuestro data center local, en nuestra ubicación geográfica, bueno, eso lo pasamos ya a un proveedor certificado. En este caso nos vamos a enfocar en Microsoft, sobre la nube de Azure, pero sí hay un conjunto de providers. Entonces, este es un conjunto de características y consideraciones que se deben tomar en cuenta a la hora de que hablamos de nube, ya que principalmente en Azure se obtiene el tema de alta disponibilidad, pero no bajo el concepto que tenemos, el concepto, el método tradicional de que yo tengo varios servidores para un solo servicio, o tengo varias vías, tengo servidores ubicados en diferentes zonas geográficas. Si la nube lo maneja de una manera similar, pero hay recursos que manejan el tema de alta disponibilidad de manera interna, sin necesidad de una configuración avanzada, como lo es en un centro de datos local. También tema de escalabilidad, de elasticidad, que es muy difícil lograrlo ya en un entorno local. Hay una parte también de agilidad, ya que pasamos de trabajar con equipos físicos, con la instalación de sistemas operativos, con una configuración base de algún servicio, así sea la parte, por mencionar algunos, la parte de IIS o la instalación de un SQL Server, de un Oracle Server. Para aquí pasamos a que utilizamos imágenes prediseñadas que se encuentran ya en la nube y también instancias especializadas sobre cada una de las plataformas anteriormente mencionadas. También una parte de tolerancia a fallos, sí, es similar a nuestro entorno local cuando tenemos varios racks, cuando tenemos varios equipos y manejamos el tema de un dominio de actualizaciones, un dominio de fallos. Si en mi edificio A no está disponible, si tengo equipos en el edificio B que me van a responder. Si en la nube, en Azure se maneja esta parte y también un tema de que es globalmente alcanzable. Sí, vamos a ver un poquito más adelante que los recursos en Azure, en su mayoría, se ven relacionados o anexados a una región. También vamos a ver las diferentes regiones disponibles. Pero hay otros recursos, independientemente de que pertenezcan, es decir, que estén atados a una región o no, si se alcanzan desde cualquier punto del mundo. Sí hay un tema de latencia que debemos tener muy pendiente, muy en cuenta a la hora de el despliegue de nuestros recursos, el despliegue de nuestra aplicación y de nuestra base de datos. Y ahí sí debemos sentarnos y revisar qué región de Azure nos conviene, tomando en cuenta el tema de precios, ya que hay regiones que son más baratas que otras, y el tema de localidad, que hay regiones que simplemente nos quedan cerca y que no son de mucha utilidad. Sí, un paréntesis ya serán de esta parte de la ubicación geográfica, es que en Azure se tienen un conjunto de recursos que no dependen de una región, que se encuentran disponibles de manera global. Eso lo vamos a ver durante el listado de recursos que tenemos ya en la tercera sección. También hay un tema a tomar muy en cuenta que son nuestra capacidad. Es decir, sí tenemos la nube es poderosa, pero debemos tomar en cuenta que para nosotros aprovechar todos esos beneficios de la nube, debemos contar con una capacidad de red, una capacidad de los dispositivos clientes que van a utilizar esos servicios. Entonces, muy importante en la hora de planificación e implementación de los diferentes servicios ya en Microsoft Azure, en alguna otra plataforma, de algún otro provider, tener en cuenta esta parte de la capacidad de cara al usuario. Finalmente, costo predictivo. Sí. Bueno, creo que fue un micrófono. Sí, lo que viene es en la predicción de costo. Muy importante tener una proyección del costo, tener un estimado a mano, un listado de todos los recursos posible consumo. Nosotros, por buena práctica, la parte de estimación siempre la manejamos un cap máximo, es decir, ok, puedo definir un total de horas, que es como el cálculo en base al tiempo que se toma en Azure, pero es bueno si agregar unas horas de más, ya que hay recursos que por un tema de throughput, un tema de uso, genera un costo adicional.
Finalmente, la parte de el aumento a nivel de productividad, esto va muy de la mano sobre el modelo de software como un servicio. Y finalmente, la parte de seguridad. Si vamos a ver cómo podemos proteger las diferentes cargas de trabajo en Microsoft Azure, hay medidas de seguridad que el proveedor ya las ofrece por temas de cumplimiento. Hay otras medidas, hay otras configuraciones que sí están del lado de nosotros como administradores, pero sí hay un tema de que si se agregan unas capas de seguridad, se tiene también el Security Center a nivel de Azure que me da en el tier gratis un conjunto de recomendaciones, en el tier estándar sí funcionalidades de seguridad, pero sí en sentido de general la nube agrega seguridad a nuestras cargas de trabajo. Importantísimo tener esa parte en cuenta. Ya hablando de lo que viene siendo la parte económica de la nube, sí fíjense que se tienen varios proveedores de nube, no solamente la parte de Azure, se encuentra Google Cloud, AWS, ellos como tal sí presentan un tema de un uso por consumo, eso lo vamos a ver en detalle en breve, pero sí es basado en qué tanto yo utilizo y en base a lo que yo utilizo es el costo. Entonces, mencionado esto, fíjense que hay dos métodos a la hora de lo que viene siendo la inversión. Y hay un gasto por capital, en el cual se define un conjunto de dispositivos físicos, se realiza un pago por esos dispositivos físicos, se tienen dentro de la institución, se manejan tipo capital, tipo activos, y a medida de que se utilizan, el precio, el costo o el valor, mejor dicho, de estos equipos disminuyen a través del tiempo. Tomando en cuenta que la vida útil de un dispositivo físico, la media es de 5 años, cualquier proveedor, cualquier fabricante. Entonces, del lado de nube se tiene ya un costo por operación. Entonces, ese activo, ese capital lo tomamos, lo convertimos en un costo. Y lo que aprovechamos como institución, como empresa, es el uso de esos recursos y se delega la responsabilidad de la salud de esos recursos, de la estabilidad de esos recursos, incluso de qué tan nuevo o el tiempo de vida de esos recursos al proveedor de nube. Entonces, tradicionalmente, un gasto por capital. Lo que se busca actualmente es un tema de un gasto por operaciones. Sí, sé que algunos se están preguntando, quizás rascándose la cabeza y dicen, bueno, pero yo tengo mis equipos, ¿a dónde me favorece esto como institución o como administrador? Sí, bueno, hay un tema e incluso Azure tiene una herramienta que me permite calcular el TCO, lo que viene siendo el costo total de operaciones, en el cual yo sí defino mis recursos en Azure y también defino cada uno de los recursos que tengo actualmente, y la herramienta lo que me permite es ver mi consumo o mi costo de la nube los próximos 5 años y lo que me cuesta a mí actualmente mantener ese data center y lo que me costaría mantener actualizado ese data center. Tanto así que se maneja todo el tema del precio kilowatt hora, tanto consumo de luz, si hay algún tema de mantenimiento de la red, así sucesivamente. Entonces, ya cuando nos sentamos y revisamos, bueno, este es el costo por capital y vemos que por la nube sale mucho más barato, créanme que vale la pena. Entonces, sí, aquí surge el modelo basado en consumo, el cual si el proveedor se encarga de facilitar los recursos, nosotros como administradores del sistema sí tenemos un tema de suscripción en el cual agregamos máquinas virtuales, agregamos aplicaciones web, agregamos nuestra base de datos, agregamos cada una de las cargas de trabajo. No hay un costo por adelantado. En Azure el costo es por hora y del lado de máquina virtual es muy beneficioso, ya que con cuentas de automatización yo puedo manejar lo que viene siendo autoapagado, autoencendido e incluso puedo manejar el cambio de la máquina virtual. Puedo tener una máquina con 16 core, 32 GB de RAM durante el periodo laboral y durante la noche bajarlo a 2 core y 4 GB de RAM, porque hay un usuario que lo utiliza. Y no es que lo utiliza todos los días, pero sí tenemos eso como alternativa para abaratar costos. Entonces, fíjense, le comenté el tema de que no hay un costo por adelantado.
no requiere el tema de adquirir un equipo del lado ya del proveedor de nube. Y también me permite esa flexibilidad de, ok, yo agrego servicio, remuevo servicio, elimino servicio, puedo tener un pequeño ambiente de prueba, lo elimino, puedo utilizar la parte de elasticidad, de escalabilidad de mis máquinas virtuales, de mis aplicaciones, de mi base de datos. Ah, y mientras se presente una gran demanda, puedo, esas horas sí aumenta el costo, pero es diferente a otros proveedores de nube que presentan un consumo por día. Bien. Ya a nivel de arquitectura o de la manera como se presentan los diferentes los recursos en la nube, tenemos la nube pública, tenemos la nube privada y la nube híbrida. O el modelo de nube híbrida que es el que más se ve hoy en día. Un paréntesis, si voy muy rápido me lo pueden decir a confianza. Es mucho contenido, pero la idea es que cualquier duda, inconveniente, comentario, aclaración, estamos abiertos para eso. Chévere. Entonces, ya sobre el modelo de nube pública, es de las que el proveedor ah, tiene un conjunto de recursos, un conjunto de servicios publicados a través de la red. ¿Cuáles son las características ya de la, de la nube pública? Que el proveedor es dueño de todo lo que viene siendo cada uno de los recursos, cada uno de los medios, cada una de las herramientas, las cuales utiliza para brindar el servicio. También tiene un conjunto de múltiples usuarios que acceden a estos recursos. Si ya el proveedor de nubes se encarga de lo que viene siendo la segmentación a nivel de acceso, lo que viene siendo privacidad de la data, cumplimiento de los diferentes estándares, tomando en cuenta que hoy en día podemos tener una infraestructura certificada en el estándar, prácticamente en el estándar que ustedes deseen. IPA para el sector salud, PCI para la parte financiera, ISO y así sucesivamente. Acceso público, si hay un tema de que, ok, los recursos se acceden de manera pública, se asignan un conjunto de nombres o un conjunto de IP pública y del lado de nosotros queda la responsabilidad de restringir esos accesos. El tema también de disponibilidad, eso lo vamos a ver en detalle, la parte de conectividad. Tomando en cuenta aquí algún paréntesis, la parte de conectividad, Azure cuenta con su propia red de fibra óptica a través del mundo. Entonces, sí, por la parte de conectividad no hay inconveniente. Y finalmente, la parte de que el nivel de habilidad que nosotros como administrador debemos tener para la administración. En este caso, nube pública no requiere un nivel técnico profundo. Sí requiere un nivel de cómo yo administro cada uno de mis recursos, cómo yo manejo el tema del acceso basado en roles, cómo manejo integración entre cada uno de mis recursos, pero es muy diferente ya a los demás modelos que lo vamos a ver en breve. Del lado de la nube privada, aquí el esquema cambia. Ya la nube se encuentra del lado del cliente, es decir, los dispositivos pertenecen a la institución. Todo lo que viene siendo la parte de hardware, cada uno fíjense, todo lo que es adquirir el mantenimiento, administración, y nos corresponden a nosotros como institución. Bueno, me volé una parte en la sección de nube pública, y es que proveedores de nube pública, Microsoft Azure, AWS, Google Cloud. Entonces, muy importante que lo tengan pendiente. Esos son los proveedores de nube pública. Y en nube privada, sí hay proveedores en el cual sí brindan los equipos a nivel de usuario. El acceso es a través ya de la institución, a través de la organización. Fíjense que la conectividad ya es a través de la red virtual, la cual sí agrega cierto grado de seguridad. Este como tal, la nube privada no ofrece acceso público, al menos de que se realice una configuración de un IP virtual o algún tipo de nateo hacia ese segmento de la institución, y sí requiere lo que viene siendo un conocimiento profundo técnico de esa solución. ¿Por qué? No solo se administra los servicios dentro de esa nube privada, los recursos dentro de esa nube privada, sino el hardware de esa nube privada, configuraciones necesarias para mantener esa nube privada como tal. Ejemplos,
Eh, de nube privada, la parte de VMware, VMware ofrece un appliance que funciona para esta parte de nube privada. Azure también ofrece, a través del servicio de Azure Stack, digamos, esa pequeña porción de Azure en nuestro data center. Así, en un dispositivo eh, que se adquiere ya a través de un fabricante certificado, Dell, HP, Atari, así sucesivamente, se envía el dispositivo a Microsoft, Microsoft instala esa pequeña porción de Azure y listo, ya andamos con nuestro Azure privado. Y finalmente tenemos el concepto de nube híbrida. Aquí va más de la mano de cómo nosotros primero definimos o ya tenemos definido un conjunto de recursos en nuestro data center local o en un appliance que nos hace función de nube privada y le integramos ya con recursos publicados a nivel de la nube pública. Aquí nos apoyamos mucho en lo que viene siendo la parte de conectividad. Viene la parte del side to side, la comunicación entre los recursos en la nube y los recursos en nuestro entorno local o en nuestro appliance de nube privada. Si ahí viene un tema de la ubicación de los recursos, de qué manera se integra con nuestra nube privada, el tema de costo y eficiencia. Una parte de control sí se agrega de que debemos aplicar ciertas medidas de seguridad en nuestro entorno local. Ya del lado de la nube pública hay medidas predefinidas por el proveedor, hay medidas que nos corresponden a nosotros y adicionar a eso la interconectividad, ese enlace VPN, aplicar las medidas de seguridad necesarias. Sí requiere cierto grado de un nivel técnico considerable, tomando en cuenta que aunque digamos soltamos cierto peso del lado de la nube pública, pero sí todavía cargamos con nuestros recursos locales o con nuestro appliance local. Entonces, ya teniendo clara esta parte, vamos a pasar a los modelos en los cuales los recursos se presentan a nivel de nube, iniciando ya con el modelo de infraestructura como servicio. Este es más básico, es por donde la nube pública empezó, y lo que se nos brinda es el servicio ya de servidores de máquinas virtuales. Ahí viene la parte de almacenamiento, viene la parte de red y la parte de sistema operativo. Entonces, fíjense que es muy importante tener en cuenta lo siguiente. A nivel físico, el proveedor, en este caso Microsoft, se responsabiliza de las instalaciones físicas, lo que viene siendo energía eléctrica, refrigeración, seguridad, y adicional a eso, continúa con la parte de red. Configuración de firewall para que esa nube pública sea segura. Ahí entra un concepto de la red virtual privada, eso lo vamos a ver en detalle en la sección número 3. También viene un tema de certificado, un tema de seguridad. Y finalmente, equipo, la parte de almacenamiento. Ya todo lo que tiene que ver con el sistema operativo, la carga de trabajo que se va a tener en ese servidor, dígase si un IIS, si un SQL, un Oracle, un MariaDB. Y bueno, menciono Windows Server, pero también Linux, si un Ubuntu, si un Red Hat, si un OpenSUSE. Y todo eso queda ya del lado de nosotros, incluso medidas, configuraciones, medidas de seguridad, la parte de respaldo, muy importante y algo que siempre se debe tomar en cuenta, diciendo la parte de réplica, la parte de backup. Pero sí, todo lo que tiene que ver con ese conjunto de configuraciones nos corresponde a nosotros. Es decir, de nada vale que Microsoft se empeñe mucho aquí en proteger sus instalaciones físicas, la red privada, la parte de los equipos, y nosotros dejamos un puerto de administración abierto. Es decir, dejamos RDP abierto a Internet, SSH abierto a Internet, el 1433 de SQL abierto a Internet, y así sucesivamente. Ya continuamos con el siguiente modelo, que es modelo de plataforma como servicio. Aquí sí se reemplaza todo el tema del equipo como tal. Microsoft lo que nos ofrece es una instancia especializada, el cual ofrece servicio de una carga de trabajo específico, así sea un web server, así sea una plataforma de base de datos, así sea cualquier otra herramienta, y se encarga de la administración incluso de los componentes.
nosotros, ¿qué utilizamos en el modelo de plataforma como servicio? Bueno, tenemos nuestra instancia especializada y nos encargamos de colocar nuestra información, la data, la aplicación, la base de datos y la configuración ya de qué nombre va a tener, de qué manera se va a ser consumido o brindado ese servicio. Entonces, fíjense en el esquema que a diferencia del modelo de plataforma como servicio, perdón, el de infraestructura como servicio, aquí en plataforma como servicio, toda la parte del sistema operativo y las herramientas que se van a utilizar, es decir, el brindar ese acceso para la parte de administración, queda sí del lado del proveedor, que en este caso es Microsoft. Entonces, ¿qué queda del lado de nosotros? Colocar la data en ese espacio e indicar de qué manera va a ser consumida esa data. Este es de los modelos mayormente utilizados en la actualidad, como les comenté con IaaS, como fue el primer paso de la nube. El segundo gran paso fue esta parte de plataforma con un servicio, en la cual del lado de Azure se tienen los App Service para las aplicaciones web, se tiene la parte del Azure SQL Database. Ya pasamos de, bueno, tener servidor, instalar y dura media hora instalando SQL, ya con 2 clics tenemos SQL y administrable con nuestro Management Studio. Y finalmente se tiene el último, bueno, hay varios niveles, estos son los 3 esenciales, el último nivel que vamos a estar viendo la noche de hoy, la parte de software como servicio. Aquí sí, nuestro proveedor de nube toma la herramienta, la centraliza, la hostea, la administra y lo que nos lo brinda como usuario final. Herramientas como de ejemplo, creo que todos tienen experiencia con Microsoft Office 365. Es un muy buen ejemplo para la parte de software as a service. Y ya aquí se maneja, fíjense, donde ya el alcance del proveedor aumenta muchísimo más. No se limita solo a equipos, seguridad, la parte de servidor, ni sistema operativo, ni herramienta de administración, sino también dónde se encuentran las aplicaciones. No es que nos quitan todo el trabajo. Sí hay un tema de administración, un tema de configuración. Y en este modelo, por lo general, es el que más actualización, el que más cambio, el que más funcionalidades recibe eh, a través, durante, sí, así como comentas, Eric, y la parte de adaptación para la parte de la organización. Pero sí, y es la que más features recibe a lo largo del tiempo. No es que todos los servicios, es decir, si Microsoft maneja un tema de un roadmap, un tema de proyección en los diferentes niveles, pero créanme que en software as a service es donde más funcionalidades se tienen enlistadas, donde más se agrega y donde más se tiene una proyección. Entonces, fíjense, aquí tenemos, perdón, aquí tenemos una tabla en la cual tenemos responsabilidades a través de los diferentes modelos. Fíjense que en un entorno local, prácticamente todo es responsabilidad del administrador o el equipo de IT. La parte de red, la parte de storage, servidores, virtualización, sistema operativo, el endpoint protection, todo lo que viene siendo la parte de ejecución, la parte de data y aplicaciones, todo. Es decir, ahí bailamos todo, no solo el administrador del sistema, el equipo de desarrollo, el equipo de base de datos, el equipo de data, así sucesivamente. Ya a nivel del modelo de plataforma, perdón, de infraestructura como servicio, toda la parte de red, la parte de almacenamiento, servidor y virtualización, queda del lado de Azure. Ya nos enfocamos en el sistema operativo, la parte de antivirus, endpoint protection, ejecución, la data que se va a colocar, la parte de aplicación. Ya en plataforma como servicio, Azure toma todo lo que viene siendo la parte de la ejecución a nivel de la instancia, la parte de antivirus, la parte de sistema operativo como tal, y eso queda del lado del provider, y del lado de nosotros solo queda la parte de aplicación y la data. Y ya en el modelo de software como servicio, toman todo. Lo que nos dejan solamente con de qué manera se aplican políticas, medidas de seguridad, en caso de que apliquen, principalmente por cumplimiento, es una institución financiera que requiera la parte de DLP o que requiera la parte de Rate Management Services. Pero lo que viene siendo la base como tal, queda del lado del proveedor de nube. Entonces, muy importantísimo que tengamos esto en cuenta, que mientras más adaptamos el tema de nube, son menos responsabilidades
triviales, por así decirlo, y más la oportunidad de mejorar los procesos en cada una de nuestras instituciones, cada una de las empresas a las cuales pertenecemos. Entonces aquí terminamos la sesión número 1. Hasta este punto, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Chicos, anímense. Les recuerdo que pueden quitar el silencio de sus micrófonos y hacer las preguntas de manera libre o a través del chat. Yo particularmente lo entendí muy bien todo, Abraham. Bueno, si no tienen preguntas, continuamos, pero ahí dejamos acá. Dale. ¿Lo entendieron todo? No entendieron nada. Pero bueno, continuando, vamos a ver las herramientas que se utilizan para la administración de recursos en Microsoft Azure. Aquí un resumen de las herramientas de los Management Tools, las herramientas de administración. Se tiene un conjunto, se tienen los SDK para los chicos de desarrollo. Hay un tema de graph, si pueden tener definir sus aplicaciones, asignarle los permisos, publicarla a nivel de Azure Active Directory y hacer un mundo con eso. Créanme que hacia allá es que apunta a la parte de administración. Ya para los chicos que no estamos tan asociados al mundo del desarrollo, se tiene el portal de Azure, una interfaz gráfica que nos permite crear los diferentes recursos, administrar los diferentes recursos. Y tiene una segmentación muy chula, vamos a ver una imagen en breve. También tenemos la línea de comando, perdón, me iba a saltar el Azure PowerShell, un módulo, una plataforma que nos permite realizar muchísimas funciones, principalmente cuando necesitamos automatizar la administración, cambios, configuración, despliegue de recursos. Por lo general, cuando se nos complica desplegar un recurso complejo a nivel del portal, siempre acudimos a la parte de PowerShell. Y tenemos el Azure CLI, el Command Line Interface. Tiene relativamente poco tiempo tiene poco tiempo ya fuera, el cual sí realiza, es similar a nuestro PowerShell, pero la diferencia es que sí se ejecuta desde cualquier sistema operativo, es decir, Linux tiene el módulo para utilizar la parte del Command Line y realiza muchas de las operaciones que realizamos con Azure PowerShell, las realizamos con mayor facilidad a nivel del Azure CLI. ¿Por qué? Porque el Azure PowerShell funciona de una manera muy tediosa. Cada vez que tengo que hacer un get modificar un recurso, yo debo tomar el recurso, colocarle una variable, modificar la propiedad y realizar un set del recurso apuntando a la variable. Entonces sí maneja. ¿Cuál lo utilizo para la administración? Bueno, ahí te comento lo siguiente. Por fácil, el portal de Azure, ahí no hay duda, que son 3 clics, listo. Ya cuando es una tarea muy, muy complicada, acudo al Azure PowerShell. Sí, el Azure PowerShell y yo nos llevamos relativamente bien. Y he tenido casos considerables en el cual he acudido al Azure, el Command Line Interface. Entonces, ¿cuál de los tres yo prefiero? El portal por rápido, el Command Line Interface por útil, al momento de que tengo que realizar algo que requiere iteración. Y hay una última herramienta que es el Azure Cloud Shell. Básicamente es nuestro Azure PowerShell o Azure Command Line Interface web. Entonces sí lo vamos a ver en breve. Antes de pasar a los modelos de administración, la herramienta de administración, dato importantísimo es el modelo de Resource Manager que tenemos en Azure. Anteriormente Azure tenía un modelo clásico, muy incómodo. Azure se dio cuenta que eso estaba mal y en el 2015 lanzaron el Resource Manager. Diferencias en el modelo clásico, por ejemplo, las máquinas virtuales utilizaban el concepto de Cloud Services. Entonces yo tenía una máquina dentro de un Cloud Services y en el Cloud Service yo tenía mi red virtual, tenía los discos de las máquinas virtuales, las reglas de firewall, tenía una IP pública. Y lo que realizaba para la segmentación de IP pública y mapeo y demás es que por el servidor yo nateaba un puerto o varios puertos. Es decir, si yo necesitaba el puerto 80 de un servidor, no lo pude utilizar en otro. Tenía que definir otro puerto.
Ya con el modelo de administrador de recursos, cambio del cielo a la tierra lo que es la arquitectura o la composición de los recursos en Azure. Por ejemplo, las máquinas virtuales pasaron de un cloud service y a compartir todos los recursos a hacer un recurso compuesto. Es decir, está el recurso de máquina virtual con el recurso de disco, con el recurso de interfaz de red, con el recurso de IP pública y con el recurso de Network Security Group. Entonces, esta segmentación sobre un recurso me permite a mí, como administrador de IT en Azure, una administración segmentada sin tener que afectar otras máquinas virtuales. Era similar para la parte de aplicaciones, similar para la parte de base de datos, y sí lo que trajo a un mayor alcance a la hora de administrar los recursos. Entonces, fíjense aquí, en el Azure Portal, no hay mucho que decir, un acceso web que nos permite ya administrar, desplegar, visualizar cada una de nuestras cargas de trabajo. Bueno, ahí veo una pregunta que dice el Management Tool para parte de implementar, administrar recursos en Azure. Claro que sí, claro que sí. Y eso lo vamos a ver en breve con la parte de acceso basado en roles. Pero sí, ¿qué puedes hacer con el portal de Azure sin permiso de administrador? Nada, saber que Azure existe, es decir, no va a poder visualizar ninguno de los recursos. A nivel de PowerShell te permite, no, tampoco, no te permite, diferente a. Si en Office 365, por mencionar un ejemplo, cuando eres un usuario, tú puedes a nivel de PowerShell hacer un get y ver usuario, ver objetos solamente. En Azure no te permite nada. O sea, tú te conectas, no tienes permiso a nada. Entonces, bueno, para finalizar la parte del portal, fíjense aquí que tengo algunos saltos, algunos atajos para hacia los diferentes recursos. Aquí tengo máquinas virtuales, app service, la parte de base de datos, esos son los que se utilizan actualmente. Sí, fíjense que todavía se ven, no están disponibles ya máquinas modelo clásico, cloud service, es lo que se utilizaba anteriormente. Entonces, tenemos la parte de Azure PowerShell. Entonces, sí, con Azure PowerShell puedo instalar el módulo en mi máquina. Lo que me provee son un conjunto de comandos para la administración de mis recursos. Entonces, fíjense aquí, este es un ejemplo para la creación de una máquina virtual en el cual yo le digo un New Azure RMVM, RM de Resource Manager. Le paso el Resource Group, le paso el nombre de la máquina y la imagen. Y ahí continúa. Entonces me da el resultado. Ya con Azure CLI las sentencias son mucho más friendly. Si fíjese una línea de comando que se puede ejecutar cross-platform, es decir, puede ejecutar desde Windows, Linux, macOS, y es mucho más friendly. La estructura es diferente. En PowerShell estamos acostumbrados a que son palabras compuestas unidad por un guión y los parámetros inician con guiones. Fíjense que aquí los comandos se separan, es decir, se separan en la parte de espacio y los parámetros se pasan entre doble guiones. Si hay un cambio significativo en la parte de la estructura entre el CLI y el PowerShell, pero nada que presente una resistencia. Aquí me pregunta si se puede utilizar mediante una interfaz Azure CLI. Se instala el módulo y también a través del Cloud Shell. Pero como tal, es línea de comando. Entonces ya el Cloud Shell, la parte de scripting que me permite eh, la pequeña porción a nivel web, que sí le indico que quiero utilizar la línea de comando. ¿Qué hace Azure para que esto funcione? Él crea una cuenta de almacenamiento donde carga los comandos. Para el que no tiene experiencia con PowerShell, cada módulo, al momento que instalamos un módulo de PowerShell en nuestras máquinas, es lo que descarga los comandos y lo guarda ya a nivel de disco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando utilizamos el Azure CLI, él descarga los comandos. Cuando utilizamos Azure PowerShell, él descarga los comandos. Así lo guarda en RAM. Por lo general, estos módulos se guardan en RAM. Es decir, siempre debemos que descargar y descargar y descargar y descargar los comandos.
con el Cloud Shell lo que él utiliza una cuenta de almacenamiento donde él coloca los comandos. Y él cada vez que uno busca un comando, él va a la cuenta de almacenamiento y lo busca. Ahí les comento que la experiencia no es tan fluida a nivel del Cloud Shell que como lo suele ser en nuestras máquinas. Sí, para resolver algún tipo de inconveniente rápido, perfecto. Pero no es algo que sea de lo más fluido, al menos que no sepamos los comandos al dedillo. Bueno, aquí tenemos la vista del Cloud Shell. Fíjense que aquí tenemos el botón y debajo nos presenta la interfaz. Entonces, muy importante la parte de las regiones. Estas regiones lo que representan centros de datos, la ubicación geográfica de los centros de datos en Azure. Una región puede tener por lo menos uno o varios data centers, en su mayoría tienen 3. Y la importancia de estas regiones es que mientras más cerca, menor la latencia. Un dato que tomé de una persona en Microsoft es que si tomamos una línea de fibra y le damos la vuelta al mundo y la colocamos frente a frente, el pulso de luz, con todo el tema así de repetidor y demás, tarda aproximadamente 180 milisegundos. Ustedes, como cuerpo técnico que trabaja con la parte de data, saben la importancia de los tiempos de respuesta y sé que le da mucha mente a la parte de la latencia a la hora de definir un sistema o tener una base de datos transaccional. Entonces sí, aunque tenemos, Azure tiene el tema de que todas sus regiones, todos sus centros de datos están interconectados a través de fibra, es importantísimo para nosotros definir qué centro de datos está más cerca y ahí disminuir el tema de la latencia. Entonces aquí veo una pregunta, el trabajo en equipo, cada quien. La voy a leer en voz alta para que salga en el Dale. video. Dice, una pregunta. ¿El trabajo se divide en equipos o cada quien solo ve la herramienta a la cual trabaja? Es decir, quien trabaja algún módulo en Azure solo tiene acceso a la herramienta que permite realizar esa función, que desempeño tiene visibilidad de todo. Así no lo use o el administrador puede administrar, valga la redundancia, quién ve un módulo o no. Importante pregunta. Sí. Es decir, cuando descargamos el módulo, él descarga todo. Cuando descargamos el Azure PowerShell, él descarga todos los módulos y si se utilizan basados en los permisos que tenemos. Si intentamos realizar algo de lo cual no tenemos permiso, él lo indica. No tiene permiso para realizar esta acción. Entonces, no sé si esa parte responde a su pregunta o si quedó alguna duda. Chévere. Entonces, continuando con la región, sí, se tienen regiones, cada región tiene uno o más data centers, en su mayoría tienen 3 y siempre se busca el que se encuentra más cerca. Entonces, aquí le coloco una imagen de las diferentes regiones. Hay un total de 54 regiones, las cuales son accesibles desde 140 países. Entonces, si hay un tema de regiones que presentan disponibilidad en zona, hay regiones especiales y como pueden ver ahí hay regiones que están en proceso. Entonces, entre las regiones especiales son el conjunto ya de regiones reservadas para un público en específico. Por ejemplo, hay regiones en Estados Unidos que le corresponden ya al gobierno de los Estados Unidos y agencias y partners, para la redundancia. Entonces, fíjense que sí hay un tema de que hay un personal del gobierno ahí. Sí, Microsoft ofrece el servicio, pero sabemos que existen esas regiones, incluso se tiene una ubicación aproximada, a diferencia de las otras regiones, en la cual sí sabemos dónde se encuentran, pero están reservadas para el gobierno de los Estados Unidos. También del lado de China, hay regiones disponibles del lado de China, pero se administran a través de ViaNet. ¿Qué pasa? China, que controla todo, ellos tienen su régimen y su política de vida. Si tienen ViaNet, tienen estos 2 data centers. Si alguien quiere incluso si intentan
desplegar un recurso en China, no le va a permitir, le va a decir que la suscripción no está disponible. Hay un proceso de que se contacta vía net, se valida, es decir, demostramos que en verdad vivimos en China, entonces sí después nos dan los accesos a esos data centers. Y similares con... eh, ah, Jerry pregunta que cómo se calcula el ancho de banda requerido para saber que vas a funcionar bien en la nube. Alice, hay que hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué voy a desplegar o qué servicio voy a brindar desde la nube? Bien, si tienes, por mencionarte algo, un SAP, ¿qué data voy a tomar desde SAP? Es decir, voy a imprimir en mi entorno local, voy a descargar archivos en mi entorno local, ¿qué tamaño tienen esos archivos? Ahora bien, si en la nube voy a tener, por mencionarte algún website multifuncional, es qué tanta data o qué tanto pesan mis requests. Voy a subir data, voy a descargar data. Entonces sí debemos tener una media de las solicitudes o de las operaciones que se van a realizar sobre los recursos y también el tema de concurrencia, es decir, qué tantos usuarios van a acceder primero, segundo, qué tantos usuarios van a descargar el tema de si van a descargar información desde la nube. Entonces, como tal, ¿cómo se calcula? Ya te comenté. Tamaño de solicitudes o de la data que se va a mover a nivel de la red. Y segundo, concurrencia. Entonces, espero que eso ya respondió a tu pregunta. Eh, Si se tiene basado perdón. no, yo iba a aportar algo porque asumo que tú necesitas tomar agua para ayudarte un poco en ese sentido. Este, entiendo que Azure, y tú me corriges, Abraham, si estoy diciendo algo de manera incorrecta, te brinda un sinnúmero de opciones y herramientas para tú poder dimensionar tanto en costos como en recursos lo que tú vas a necesitar. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de grandes volúmenes de datos, naturalmente va a requerir de un ancho de banda mucho mayor. No sé si eso esclarece un poquito más tu duda, Yoralis. Por favor, si pudieras escribirnos. Y al resto de los chicos, por favor, si tienen alguna duda, este es el momento. Todo el Muchas mundo en gracias. silencio. Quiere decir que o no he entendido nada, lo están entendiendo todo. Moya, puedes usar el micrófono si gustas. Buenas noches a todos. Dígame si me escucho. Fuerte y claro. Perfectamente. Bien, gracias. Eh, Bien, mi pregunta es un poquito más orientada para el área de la alta gerencia. Ok, ya nosotros vimos todo lo que nos ofrece Azure y tenemos ya un dominio técnico de eso, pero me gustaría saber cómo tú te le acercas a esos altos mandos de esas medianas, digamos, empresas que quizá pudieran aprovechar las ventajas que tiene Azure, pero yo como técnico, ¿qué cartas le pongo sobre la mesa para decirle, mira, tú deberías aprovechar esto por el costo que tiene, la alta disponibilidad, la escalabilidad, la elasticidad, pero también porque te puedes ahorrar el tema de la electricidad, de los comprar equipos de backup, comprar equipos de alta redundancia eléctrica. ¿Cómo tú te le acercas a esa gente y tratas de mostrarle la idea de la nube? Porque siendo aquí en nuestro país, te podría decir que todavía tenemos mucha gente que son muy escéptica con eso. Sí. Gracias. No, no, gracias a ti, Moya. Gracias a ti. Ahí te comento, ahí lo mencionaste bien. Pequeña y mediana empresa son las que más resistencia presentan. Am, Como tal, siempre inicia el factor precio. Tú tienes, primero indicarle lo que ellos tienen actualmente, segundo, cómo sería en la nube, con el número en mano. Y beneficios. Dejar muy claro, si tienes este equipo, si realizas esto, pero si mañana te pasa un ransomware o mañana te pasa, se te va, no sé, el edificio coge fuego, ni quiera Dios, Dios lo libre, no vas a poder recuperarte de esta manera. Sin embargo, en Azure tienes esto a este costo
En el entorno local tienes esto que está mal, para que esté bien, cae aquí, a este nivel, y tiene este costo que es mucho mayor. Entonces, sí, primero, para convencer es número y segundo, funcionalidades, así como en su momento tú lo mencionaste. Entonces, Kirian, veo que Manuel pregunta, ¿cuáles esas regiones pueden comercializarse? Todas las que no están en este slideshow. Hay otras que no, pero todas las que no están en este slideshow se pueden comercializar. Entonces, a ver, Kirian pregunta, ¿el acceso a las regiones se maneja de igual manera que el acceso a los recursos en específico? Ahí te comento, Kirian, que sí cambia, o sea, cambia en el sentido de que si colocas un nombre público a una máquina en el un nombre compuesto, va a tener tu nombre en la máquina, punto este de Estados Unidos, punto clava, punto azure.com. Y si la colocas en el centro de Estados Unidos, entonces va a tener, si colocas otra máquina, mejor dicho, va a tener el nombre de la otra máquina, punto centralus, punto cloud.azure.com. Entonces, el acceso como tal son pocos detalles. Sí es muy importante, eso lo vamos a ver un poco más adelante en el listado de los recursos, en el cual si yo tengo un tema de red virtual, si yo tengo un tema de máquinas virtuales y hay ciertas limitaciones. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo tener una máquina virtual en dos redes virtuales diferentes. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Si yo puedo tener la aplicación en una región y la base de datos en otra, pero le estoy agregando un tema de latencia. Entonces, como tal, tú utilizas el portal, tú despliegas tus recursos, tú administras y es el mismo acceso. Prácticamente es el mismo acceso, es poco lo que cambia. Entonces, espero, Kirian, que se haya respondido tu pregunta. Pierina pregunta, primero realizas un análisis. Bueno, primero le realiza un análisis a la empresa dependiendo de lo que maneja, se lo recomienda o simplemente le brindas otras opciones. Ahí te comento que primero siempre hay que ver qué tienen y ver qué puede mejorar. Entonces siempre. No se puede llegar, bueno, te ofrezco esto sin saber lo que ellos tienen. Exactamente, ahí yo pudiera agregar que en el caso, por ejemplo, que nos compete a la mayoría de los que estamos en el foro, que son los datos, si ya la empresa tiene licencias, por ejemplo, de Oracle, de SQL Server, ¿qué se va a hacer con eso? Se va a aprovechar en la nube, se van a tener bases de datos que utilicen tecnologías híbridas, o sea, una parte en premisa o local, otra parte en la nube, porque difícilmente una compañía se mueva de un todo a la nube sin pasar por un proceso que se tome tal vez varios años. Entiendo yo y es lo que he visto hasta ahora. Si las nuevas tecnologías tratan de adoptarla bajo esto que brinda la nube, se suben en esa tendencia y ya luego si van a reemplazar un servidor, si van a reemplazar un servicio, lo van haciendo, pero de manera paulatina. No creo que, ni siquiera se me ocurre que sea una buena idea hacerla de un todo. Entiendo yo, corrígeme Abraham, por favor, si estoy hablando lo que no es. Yo no creo, no. Justo en el punto, incluso al principio mencionamos los tres modelos. Nube pública, privada e híbrida. Y actualmente lo que más se ve es nube híbrida. Es decir, tengo una parte de abajo y paso de manera paulatina a la nube. Entonces, no veo ninguna otra pregunta, voy a continuar. Sí, cuando hablamos de las regiones, muy importante el concepto de par geográfico. Cada región tiene su par geográfico y estas no se repiten. Ahí, bueno, le dejo el listado, pero para mencionarle algo, se tiene el este de Estados Unidos, por mencionarle un ejemplo, y el este 2 de Estados Unidos. El par geográfico del este de Estados Unidos es Central US, el centro de Estados Unidos. Y el par geográfico del del este 2 de Estados Unidos es el oeste de Estados Unidos. Entonces, ¿qué garantiza Microsoft? Primero, ningún par depende de otro, a excepción de Brasil Sur, ya que se encuentra lejos, él se encuentra allá en el fondo, en Brasil, como de esos centros de datos que Microsoft dejó botado. Carísimo, por cierto, no desplieguen nada ahí, a menos que sea obligatorio. Si se tiene este concepto, en caso de que surja un desastre mayor, ni que Dios caiga un meteorito y se vaya a Azure a pique, sí, Microsoft te garantiza que por lo menos uno de los pares geográficos sube de primero.
Aquí sí viene el tema de la parte de alta disponibilidad. Hay muchos recursos como la cuenta de almacenamiento y algunos recursos sobre el modelo de base de datos como servicio, que solamente hay que habilitarle la parte de redundancia. Y él automáticamente la data la coloca en el segundo, en el par geográfico. Ya para la parte de réplica de máquinas, para la parte de aplicación web, sí es un poco manual. Es decir, a réplica hay que decirle hacia dónde hay que mandar la imagen, la instancia inactiva, y y a nivel de aplicación sí es algo manual. Es decir, hay que colocar la otra en el par geográfico. Pero sí se tiene este concepto de encarar a alta disponibilidad. Y ya finalmente para ir finalizando la parte de administración, se tienen los grupos de recursos. Su propósito es segmentar cada uno de los servicios que tenemos en Azure. ¿Qué logramos con los grupos de recursos? Parametrizar, tener un detalle por consumo, por grupo de recursos. Hay políticas, el cual yo puedo permitir realizar acciones dentro o fuera de un grupo de recursos. Hay un tema de monitoreo y alerta, la parte de cuota, qué tanto recursos o el tamaño de los recursos que van a estar ahí, y muy importante, la parte de control de acceso, que también lo vamos a ver en breve. Entonces, ya con la parte de control de acceso, se tiene lo que nos provee es una asignación de recursos granulares. Es decir, yo tengo permisos. Así es, así es, así es, Pierre. La pregunta, básicamente, porque debemos leerla para que quede constancia. Dice Pierina que según ella leyó, Microsoft te recompensa en caso de sufrir alguna caída del sistema y que su estabilidad es de un 99.99% de ese. Ahí realizo una pequeña corrección. Hay muchísimos recursos en Azure, muchísimos. El SLA mínimo es del 99.9. Hay recursos que por defecto te ofrecen un 99.95, y ese 99.99 va de la mano a alta disponibilidad. Entonces sí hay un 0.04 que la configuración cae del lado de nosotros. Pero sí se sufre el tema es decir, si el SLA se ve violado, si se entra el proceso con Microsoft, y si el SLA va a partir del 99.9. Chévere. Entonces, finalizando aquí con la parte de control de acceso, sí es una segmentación granular. Permisos o privilegios que se tienen por defecto es el de dueño, que puede hacerlo todo; el de contributor, que puede hacerlo todo menos dar permiso; y el de reader, que él puede verlo todo y no ponerle la mano a nada. Sí, esos tres se repiten a nivel de recursos. Es decir, yo puedo tener un Virtual Machine Owner, yo puedo tener un Virtual Machine Contributor, yo puedo tener un App Service Reader, un SQL Database Operator, y así sucesivamente. Son muchísimos los roles que se tienen a nivel de Azure. Ya un ejemplo a nivel fíjense, esta es la vista que se tiene ya en la consola de control de asignación de roles. Esta vista la podemos tener, se tiene o a nivel de suscripción, es decir, yo puedo asignar roles a nivel de suscripción, a nivel de grupo o a nivel de recursos. Con relación con algún accidente en la empresa, Azure te brinda dar un backup. Manuel, no. El backup lo configuramos nosotros. Sí, Azure ofrece servicio de backup, es muy útil. No lo tengo listado. Sí te menciono que tú puedes hacerle backup a una máquina completa. Incluso cada recurso sobre modelo de plataforma como servicio cuenta con su propio servicio de backup, que es algo que ya nosotros no lo configuramos. Fíjense que donde Microsoft tiene un paso adelante. Pero sí, para el caso de máquinas virtuales principalmente hay que configurarlo. Y tiene un costo adicional por el tema del almacenamiento y el servicio como tal. Entonces, continuando con este pequeño ejemplo de asignación de roles. Sí, fíjense que podemos asignar roles repasando a nivel de suscripción, a nivel de grupo y a nivel de recursos. Entonces ya vamos a pasar a la última parte, que son los recursos en Microsoft Azure. Iniciamos con
con, digamos, más sencillo, por donde empezó la nube, que son los servicios de computación. Ahí viene el tema de la parte de disco, procesamiento y la parte de memoria, red y sistema operativo que se ofrece a nivel de nube. Fíjense que en Azure Azure no se limita solo a la parte de Windows Server, sino que también agrega cada una de estas distribuciones, sí es muy abierto a la parte de código libre. Y ahí le menciono imágenes como la parte de Ubuntu, Red Hat, OpenSUSE, CentOS y por ahí se va. Si tenemos alguna imagen, una distribución personalizada, sí garantizar que él tome el agente de comunicación con Azure, validar que este sea 64 bits y que funcionen los virtualizadores. También hay una parte de los sets de disponibilidad, los sets de escalabilidad. Con los sets de disponibilidad tenemos varias máquinas sobre un set de disponibilidad. Ahí entra el concepto de balanceador de carga, eso lo vamos a ver en breve. Y el set de escalabilidad es una máquina que a medida que le aumenta, a medida de que esta le aumenta el tema de carga y trabajo, ella incrementa en uno. O bueno, incrementa conforme a la condición que tengamos configurada anteriormente. Bien, aquí, bueno, no abundo mucho. La parte de máquina virtual es un mundo. Aquí continuamos con los App Service, un recurso que Azure provee para el hosting de diferentes tipos de aplicaciones web, la parte de aplicaciones móviles, un conjunto de API. Estas funcionan sobre sistema operativo Windows, sistema operativo Linux. Son instancias especializadas. Ya cuando hablamos de Windows es un IIS y ya del lado de Linux es Apache. Entonces, si colocamos nuestra aplicación, tiene cantidad de funcionalidades, filtro de control de acceso basado en IP, la parte de tener el certificado de SSL, ese sí soporta instalación de certificado de SSL, autoescalabilidad, la parte de backup, hay que configurarla así de manera manual utilizando una cuenta de almacenamiento y relativamente fácil de administrar. Aquí pasamos de que yo tengo un IIS y yo tengo que actualizar la versión del .NET Framework y ya ustedes saben, rezar para que la aplicación suba. Aquí los cambios son prácticamente producción, el reinicio de la aplicación toma menos de 30 segundos y sí se maneja todo el tema de configuraciones, sí utiliza un tema de variables del ambiente en el cual la utilizamos para definir el servidor DNS, zona horaria y así sucesivamente. Pero es muy útil, muy chévere esta parte. Continuando tenemos los Azure Functions. Esto es un recurso que me permite ejecutar un código. Aquí no depende ni de ninguna plataforma ni una infraestructura. Y como tal, esta se utiliza para ejecutar procesos a través de eventos. Así sea o por mensaje, por tiempo o por un request. Entonces, sí, es un mundo, es muy útil para la parte de automatización. Otros recursos que, bueno, no lo tengo aquí en el listado, son las cuentas de automatización, pero estas son orientadas más a las cargas de trabajo en Azure, más que a la automatización de procesos. Continuamos con la parte de containers, un conjunto de instancias, la cual sí nos permite manejar uno o varios containers. Este se presenta bajo el modelo de plataforma como servicio y se presenta de varias formas. Es decir, se tienen varias plataformas de container. Azure tiene su propia plataforma de container, incluso tiene un servicio que se llama Azure Web for Containers. Es decir, lo presenta de varias formas. Veo aquí una pregunta que en App Service, ¿se limita si algún usuario quiere mover recursos de la misma? Bueno, cuando hablamos, a ver si entendí bien la pregunta, porque hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes. Cuando hablamos de mover recursos a nivel del portal de Azure, a nivel de suscripción. Si la pregunta es, ¿yo puedo mover el App Service de un grupo de recursos de una suscripción a otra y no pasa nada? Es decir, en caliente, sí, es totalmente válido. Ahora bien, si hablamos de publicar en la aplicación, es decir, subir contenido, debemos tomar en cuenta que cuando agregamos contenido a nivel de publicación, si tomamos Visual Studio o
subimos modificamos los archivos clave de la aplicación, esta vuelve a compilar en la nube y sí hay un tema de que hay que esperar que compile para que se restablezca el servicio. No sé, Manuel, si eso responde a tu pregunta. Bueno. Parece que sí, que la sí, ya, ahí vi que me dijo que sí. ahí respondí exactamente. Entonces, sí, en Azure se tiene un fracatán de modelo para la parte de contenedores. Ya para la parte de red, sí se tiene la red virtual privada, la cual me permite la comunicación con mi máquina virtual, el tema, la parte de internet y recursos locales de manera segura. Maneja un tema de grupo de seguridad de red. Para los servicios que se presentan bajo el modelo de plataforma, sí se maneja un tema de service endpoint que permiten integrarla con la red virtual, y también se maneja un tema de unos enlaces privados. Esa parte se encuentra en preview, pero bueno que lo sepan, que es mucho más sencilla la parte de configuración y todavía está en preview, está en beta, no tan eficiente, pero esperemos que Microsoft arregle esa parte. Continuamos con los balanceadores de carga. Como tal, esto es lo que permite la distribución de carga entre varias máquinas virtuales. Dato importantísimo, que este servicio de balanceo de carga solo para la parte de máquinas virtuales. Si utiliza regla de UDP, la parte de TCP, sí hay un servicio de balanceo de carga para los app service, pero lo vamos a ver en breve. No se preocupen. Entonces, la segunda parte de los recursos de red, tenemos los VPN Gateway, que lo que me permiten es establecer un canal seguro de comunicación, un canal encriptado. Yo puedo tener una VPN sitio a sitio, puedo incluso definir una VPN punto a sitio a través de este mismo recurso, pasándole solamente el certificado y el segmento de red que va a tener ese point to site. Y también me permite interconectar redes virtuales de suscripción en Azure diferente o cualquier otro proveedor de nube. Y ya para cerrar esta parte de los recursos de red, tenemos el Azure Application Gateway. Este sí funciona como un balanceador de tráfico a nivel web. También funciona como la parte de firewall. Y sí, una configuración en la cual se definen reglas, se definen los listeners, se define el health proof, y toda la parte de lo que viene siendo filtrado de información, filtro de tráfico y la parte de seguridad. Es muy importante para la parte de cumplimiento de norma a nivel de nube. Ya pasamos aquí a la parte de almacenamiento. Entonces, Azure ofrece la parte de storage, en la cual me permite trabajar con cualquier tipo de data. Puedo trabajar con data estructurada, semiestructurada, no estructurada, lo vamos a ver en breve. Y también se integra con los diferentes recursos. Fíjense que también a nivel de máquinas virtuales, a nivel de recursos sobre el modelo de plataformas como servicio. Entonces, sí, aquí, bueno, yo lo coloqué como tal, el concepto de data estructurada, que aquella que se coloca ya a nivel de base de datos. Sí, pero nuevamente, si entramos en container, un dato importantísimo, Eric. Cada uno de estos recursos que le estoy mostrando requiere una sesión de 2 horas para hablar de sus funcionalidades. Sí mencioné container como tal, pero no voy a entrar en ese tema porque sí es verdad que no terminamos hoy. Demasiado container del lado de Azure. Entonces, sí, continuando con la parte de la data estructurada, sí viene la parte de la data relacional. Ya la semiestructurada, sí, no necesariamente se utiliza el tema de tabla de fila de columna, pero sí hay un tema de etiquetas. Y finalmente la no estructurada, que son cuando se maneja un conjunto de archivos, sean PDF, imágenes, los que sea. Entonces, todo esto hasta cierto punto se puede manejar con una cuenta de almacenamiento. Entonces, la cuenta de almacenamiento sí tiene la parte de block storage, tiene la parte de tablas, tiene la parte de colas, tiene también la parte de archivos. Y como dice su nombre, eso es para almacenar. Cuando definimos o cuando desplegamos una cuenta de almacenamiento, la definimos llave abierta. Si necesitamos colocar 10 teras, claro, con límite. Sí, pero a nivel de block storage, no tengo límite de data. A nivel de archivo, el límite de sí es de 5 teras.
Y ya a nivel de colas y a nivel de tablas, sí el límite es mucho menor. Pero sí es relativamente llave abierta. Principalmente la parte de blob storage, ahí nos apoyamos muchísimo para el contenido que colocamos en un app service, una aplicación web, bueno, colocarlo en una cuenta de almacenamiento y hacer referencia a la cuenta de almacenamiento. Entonces, ya con estos conceptos en mente, viene el blob storage, utiliza data no estructurada, ahí podemos colocar lo que sea. Incluso en los blob storage se utilizaban para almacenar los discos de las máquinas virtuales hasta relativamente hace poco. Entonces sí maneja el tema de un conjunto, lo que viene siendo operaciones masivas, lo que es la parte de subida, la parte de descarga. Un dato importante también es que el blob storage muestra o se presenta en diferentes tiers, en diferentes grados. Se presenta en el grado caliente, se presenta en el grado frío y finalmente se presenta en el grado de archiving, la parte de archivado. Entonces, en el tier caliente se tiene un costo de almacenamiento. Este costo de almacenamiento es mayor al costo de operaciones de lectura y escritura. Es decir, un tera tiene un costo de $23, por mencionar un ejemplo, y las operaciones de lectura y escritura, 100.000 operaciones, cuestan $10, perdón, 10 centavos de dólares. Ya cuando pasamos al tier frío, al cool, Microsoft considera data fría cuando tiene un mes en reposo. Entonces, si el almacenamiento baja a unos $13 el costo de almacenamiento, pero las operaciones aumentan. Si se mueve data, si cambia data que tiene menos de un mes dentro de la cuenta de almacenamiento, veo una pregunta aquí que dice, ¿el almacenamiento contratado influye en el rendimiento de las aplicaciones o es independiente? No influye en el rendimiento de las aplicaciones, influye en tu factura. Es decir, si tú tienes un blob storage en archiving, bueno, en este mismo tier de cool, para pasar a la parte de archiving sin responder la pregunta, y te estás moviendo data que tiene menos de un mes, es decir, data relativamente caliente, esas operaciones te salen cosas carísimas. En sentido de que las operaciones sí ya tienen un costo de centavo de dólar. Entonces, si tú realizas 100, 200 operaciones, fácilmente un costo de 20, 30, $40. Entonces, fíjense que veo otra pregunta. No sé, Pirina, si eso responde a tu pregunta, pero si el rendimiento no se ve afectado, si la parte de la factura. Emanuel pregunta que si se puede decir que un blob storage para poner información que esté segura en la nube. Sí, se puede decir, claro, porque la cuenta de almacenamiento manejan diferentes tipos de acceso. Hay el tema de acceso privado, que utilizan una parte de llaves. También se definen los SAS, que son las políticas de acceso, es decir, si definimos que una máquina virtual pueda acceder, que una aplicación pueda acceder. Y finalmente, no es recomendado el acceso anónimo, que le estamos dejando la puerta abierta ya a la gente. Pero sí se puede ser un método seguro, e incluso la cuenta de almacenamiento maneja la parte de encripción. No, claro, Fiorina. Ahí te debo el dato, pero sí. El concepto aquí es el siguiente. En data caliente, lo que cuesta es lo que tú almacenas. Las operaciones te salen baratísimas. En data fría, en blog sobre data fría, sí hay un costo de almacenamiento mucho menor, pero las operaciones tienen un costo mayor. Y si mueves, es decir, si sacas y mueves data que no es fría, es decir, tú no le das un mes de reposo, tiene un costo mayor. Ahí te pido disculpas porque no tengo el número en mente ahora mismo, pero podríamos tomar un momentico y verlo en la calculadora de Azure. Y ya por último, a nivel de blob storage está la parte de archiving. El costo de almacenamiento, créanme que es lo de menos. Es decir, yo puedo tener un tera en archiving y el costo de $2. Ahora, el día que yo saque esa data, me va a costar 10 o $13. Ya que es decir, la parte de almacenamiento, súper baratísimo, ahí no, prácticamente no hay costo. Donde está el costo es en las operaciones. Y como dice su nombre, es archiving. Colocar información ahí que se supone que yo no tengo que estar consultándola.
Bien, entonces continuando en la parte de almacenamiento, bueno, aquí viene la parte de archivos. Sí, sobre una cuenta de almacenamiento yo puedo tener un file share, una ruta en red. Sí, él genera un pequeño scriptcito, el cual me mapea esa ruta en mi máquina. Lamentablemente no maneja el tema de permisos, solamente el tema de que sí lo tengo, lo veo como un directorio, pero ya. Hay otros tipos de servicios más avanzados y mucho más costosos, como el Store Simple, que es almacenamiento híbrido, que sí me maneja el tema de permiso, los permisos que yo utilizo a nivel de esos archivos y esos directorios que sí se están subiendo a la nube, se me los guarda. Pero aquí solamente para la parte de guardar archivos. Y sí tiene un tamaño máximo de 50 teras. Y aquí, bueno, tenemos la parte del archiving. Eso es para guardar data legacy que se supone que no debo estar consultando. Entonces, continuando, bueno, no veo a nadie, pero sé que sonrieron, o gente que sonrió. Pasamos a la parte de Azure Cosmos DB. Es una base de datos globalmente distribuida. Entonces, ¿qué logramos con esto? Un tema de elasticidad, también un escalado independiente a nivel del throughput y también a nivel de almacenamiento. Y fíjense que está distribuido ya a nivel ya de las regiones en Azure. Entonces, como les comenté en un inicio, hay muchos de los recursos que sí se ven atados a una región, hay otros que son globales, hay otros que sí utilizan el tema de ubicación geográfica y demás, eficientización de cómo operan a través de las diferentes regiones en Azure. Entonces, continuando aquí con las bases de datos, la Azure SQL Database. Sí, aquí tenemos nuestra base de datos relacional, ya he mostrado sobre el modelo de base de datos como servicio y utilizada para la parte de alto rendimiento, la parte de administración. Entonces, aquí la parte de SQL se presenta de dos maneras. Bueno, de tres, se puede presentar de tres. Primero, una máquina virtual con una instancia de SQL. La segunda es una base de datos sobre Azure SQL Database. Esta sí tiene un tema de algunas limitaciones. En el roadmap sí se hay definidos muchos de los features que estamos acostumbrados a utilizar en nuestro entorno local. Pero la ventaja aquí es la manera en la cual escala, la manera en la cual es administrada. Tiene un tema de auditoría y tiene un tema también de seguimiento de amenaza que le agrega una capa de seguridad adicional. Es decir, ya esa configuración que estamos acostumbrados de que, bueno, tengo que configurar este tema para hacer un login, de saber quién entró, si hay un tema de SQL injection y así sucesivamente, bueno, él lo trae ya a nivel del Security Center, una configuración que nosotros también podemos realizar. Y finalmente están las instancias administradas, y es el tier relativamente más caro del lado de Azure SQL, pero como dice su nombre, una instancia administrada. Ahí sí tenemos todas las funcionalidades de SQL ya a nivel de nube. Continuamos ya aquí con el Azure Database Migration. Este es un agente que nos permite, una herramienta que nos permite hacer un assessment y va a revisar cada uno de nuestros servidores de base de datos, el rendimiento actual, versiones, y nos realiza un reporte de que puede presentar algún tipo de conflicto con el target, es decir, hacia donde vamos a migrar esa base de datos en Azure, y también y también minimizar lo que viene siendo el downtime, lo que viene siendo la interrupción de servicio durante el proceso de migración. Hay muchísimos procesos, o sea, mucho método para migrar una base de datos. Desde exportar el backpack y exportar el backpack, importarlo en Azure a través del Migration Tool, también a través del Azure SQL Server Data Sync, es decir, un sinfín de métodos de lo cual nosotros podemos. Pero es otro tema, ese tema de otro día. Continuando con el Azure IoT Hub. Con el IoT Hub lo que tenemos un center, el cual ya de comunicación bidireccional, que nos permite esa integración con todas las aplicaciones, todos los dispositivos,
todo elemento que genere información ya a nivel de Internet es administrable y manejado de una manera mucho más centralizada. Entonces, el propósito del IoT Hub. Continuando aquí con el Azure SQL Data Warehouse. Con el Data Warehouse lo que se presenta un entorno de alto procesamiento. El propósito de esto es ejecutar de manera eficiente queries a través de grandes, bueno, aquí petabytes de data, pero grandes volúmenes de data. Entonces, en vez de tomar una base de datos en SQL y llevarla al tope, sí, Data Warehouse me ofrece un conjunto de funcionalidades, herramientas que me facilitan a mí este proceso de procesamiento en mucha data. Entonces ya continuamos con la parte de Machine Learning. Con Azure Machine Learning tenemos un ambiente en el cual sí hay un tema de desarrollo, una parte de entrenamiento, de prueba, despliegue, administración de los diferentes modelos que se tienen disponibles. Así se integra con la parte de con las diferentes herramientas de open source, y ahí entra la parte de Python. Y sí, es muy útil ya a la hora de que estemos trabajando en la parte de Machine Learning. Continuando la parte de Azure Logic Apps, sí es un recurso que nos permite orquestar la parte de tarea, la parte de proceso de negocio, workflow, ya así sea a nivel de aplicaciones, data, sistema o servicio ya dentro de la institución. Sí es muy integrable, no solamente a través de los recursos de Azure, sino también se integra con las aplicaciones administradas que tenemos ya dentro de nuestra nube. Es decir, hay un tema así de Azure Active Directory, y cuando hablamos de aplicaciones administradas son las cargas de trabajo ofrecidas por, como ejemplo, Office 365 o cualquier otra aplicación publicada a nivel de nuestro tenant en Azure Active Directory. Bien. Tenemos el Event Grid, que es lo que nos permite administrar todo el tema de eventos, definir una arquitectura, un tema de ruteo y también la parte de publicar y modelos de publicación y de suscripción. Es muy chulo. Aquí se utiliza muchísimo ya para, primero, sin manejar toda la parte de eventos, notificaciones, y se integra, es decir, la data que te genera, muy utilizada para la parte de los eventos que hacen trigger ya la parte de automatización. Entonces, bueno, me fui muy rápido. Este es el último recurso del listado. En teoría, esta es la sección de preguntas y respuestas. No sé si hasta este punto alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Chicos, anímense. Aquí preguntan cuál es la diferencia entre Cosmos DB y SQL Server. Si gustas, Abraham, te puedo ayudar un poco con eso para Claro. que descanses un poquito la voz, ¿no? Básicamente la diferencia es que Cosmos es una base de datos, como comúnmente se llama, NoSQL, que sirve para guardar datos que no están relacionados, que no están estructurados, perdón. Son datos que no necesariamente guardan un orden. Por ejemplo, tú puedes tener un registro de estudiantes y tienes algunos que sí tienen teléfonos en sus casas y otros que no lo tienen. Entonces, para ciertos estudiantes vas a tener ese valor, para otros simplemente no lo vas a tener, entonces lo guardas en esa base de datos. Ese tipo de almacenamiento es muy utilizado para aplicaciones móviles. Son altamente usadas las bases de datos NoSQL. Tienen como ventaja que almacenan los datos, digamos que de una manera muy rápida y fácil, porque nos dejamos de preocupar por el tema de la integridad de los datos, ¿verdad? Pero la desventaja mayor que tienen es que complican un poco al momento de hacer analítica sobre ellos. Como no son estructurados, y si queremos sacar un reporte o hacer algún tipo de análisis, ahí se vuelve complejo. Del otro lado,
SQL Server es una base de datos que ha evolucionado muchísimo en los últimos años, que almacena datos de manera relacional, donde se habla de relaciones, donde tú tienes una clave primaria, un primary key, donde tienes una llave foránea, donde tienes tipos de relaciones, de uno a uno, de uno a mucho, etc. Entonces, sí, a través de esos mecanismos, garantizas la integridad de la data. ¿En qué se utiliza? Mucho en sistemas tradicionales, transaccionales, como lo conocemos, y facilita al momento de hacer análisis sobre esos datos el acceso a lo mismo, a través de lenguaje de consulta como Transact SQL. No sé si eso aclara tu duda. Agregando un poquito ahí, porque sé que muchos de ustedes tienen la duda sobre SQL Server y en Azure, ¿no? Y el servicio de Azure SQL Data Warehouse, que cambió de nombre recientemente. René, se los voy a deber porque no recuerdo realmente. Pero este último es una plataforma que está optimizada para almacenamiento masivo de data warehousing, ¿no? Y el análisis rápido de estos datos, el acceso rápido a estos datos. Todo lo que se almacena ahí utiliza un método de almacenamiento que se llama columnar, que lo que hace es que nos garantiza lectura rápida sobre los datos. Se apoya muchísimo en la memoria y en algo que se llama multiprocesamiento, procesamiento masivo, algo así, no recuerdo técnicamente el nombre, pero que accede a los datos como si fuera un clúster de Big Data, balanceando la carga al momento de leerlo, básicamente. Por ahí anda la cosa. No sé si eso aclara la duda. Yo no soy una experta en nube, pero ahí vamos un poco con los temas de SQL Server. Exacto, el nombre es como Synapse se escribe, no tengo la mínima idea de cómo se pronuncia comercialmente ese nombre. Eso salió al mercado recientemente, entonces la idea es que aparte de que tú tengas ese rápido acceso a leer esos datos, tengas además una función muy interesante que se llama Polybase, que me permite a mí acceder a documentos, a bases de datos, archivos JSON, a bases de datos no estructuradas, no SQL, a través del propio SQL Server y hacer consultas utilizando Transact. Eso se llama Polybase y es una de las muchas funcionalidades que tiene esa herramienta. Hay otra pregunta, Abraham. Sí, Eric aquí. pregunta si Event Grid funciona como un broker de mensajes. De no ser así, Azure puede proveerme un Queue Manager. Pregunta. Hay un tema de queue a nivel de cuenta de almacenamiento. La cuenta de almacenamiento como tal te maneja el tema de cola. Y como tal, sí, EventGrid, cuando hay un EventGrid, sí te permite, sí, el managing de esas notificaciones y te genera data suficiente para todo ese trigger a nivel de así sea un Azure Function o a nivel también de un Logic App o de un Automation Account. Entonces, a ver, veo que Manuel también realizó una pregunta indicando si Azure IoT Hub ofrece una compatibilidad para la parte de seguridad de IoT. Es que si él tiene el IoT Hub, sí maneja un tema primero de encripción y de canal seguro de comunicación, y segundo, un tema de autenticación. Es que tú tienes tu hub ahí que todo el mundo se va a poder conectar. Sí hay una configuración previa. Entonces, Sí, esa parte de la seguridad, para que sí nos quede muy claros a todos. Como, no sé si escucharon en su momento que Abraham mencionaba que tenemos seguridad basada en roles,
en funciones y no me acuerdo cuál otra era. Entonces, en cualquier elemento, en cualquier servicio que despleguemos en Azure, naturalmente, vamos a tener esa parte de seguridad que me va a permitir a mí como administrador de la plataforma decir quién tiene acceso a administrar qué, quién tiene acceso a dar permiso, quién tiene acceso únicamente de lectura, de qué yo voy a proteger esos servicios, desde dónde inclusive puedo entrar o no, a través de cuáles IP. O sea, todo el tema de la seguridad, eso está chulísimo. Yo los invito a que en función de los roles que ustedes desempeñen, vayan viendo qué les ofrece Azure. Hay muchísima documentación al respecto y naturalmente Abraham es lo suficientemente cercano a mi persona como para que cuando tengan una duda yo se la pueda hacer llegar y él con gusto yo sé que los ayuda. Porque básicamente la idea de hoy fue tener esa introducción. El mundo se mueve hacia ahí, puede que sea Azure, puede ser Amazon Web Services, pero al final la base conceptual es lo mismo. Vas a tener un servicio, va a tener que puede que sea administrado por ti, como que puede ser administrado por el proveedor de nube. Entonces, conocer eso, saber que hay una cantidad infinita de elementos, de productos, de servicios que están montados sobre la nube, es algo que nosotros, si no queremos quedarnos desactualizados, debemos tener muy pendiente y de acuerdo a nuestro rol, reitero, entender qué hay en Azure para nosotros. Mira, yo soy desarrolladora mobile, ok, déjame ver qué hay en Azure para el área mía de desempeño. Yo trabajo temas de data warehousing. ¿Cuál es la diferencia que hay entre este servicio y este otro para hacer analítica de datos? Si trabajo seguridad, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, ¿cómo yo puedo de algún modo adoptar el tema de la nube e ir aprendiendo y montándome en esa tendencia? Porque aunque hace un momento José Paul hacía énfasis en el hecho de que hay cierta resistencia, no es menos cierto de que hacia allá vamos, que ya los que toman las decisiones sí están entendiendo las ventajas que ofrece la nube, el costo que es muchísimo menor que tener servicios propios en premisa. Entonces, si nos vamos nosotros adelantando un poquito a esa realidad, vamos a estar preparados porque eso es un hecho. En poco tiempo ya yo entiendo que habrá muy pocas empresas que tengan sus centros de datos de manera local. Y me disculpo ahora por el paréntesis tan amplio que abrí. No, es válido, es válido. Bueno, Manuel, veo que te dice una pregunta y también ofrece una propuesta de valor de Azure para la seguridad de IoT. ¿Propuesta en qué sentido? O sea, recuerda, te comenté que él maneja un tema de canal seguro y también la parte de autenticación, maneja unos keys para evitar esa parte de percance. Entonces, sí, claro, que ofrece valor a esa parte. También veo una pregunta de Eric diciendo, ¿cómo sale relación barato, rápido para mi storage de data consumido por Analysis Services? ¿Hace un servicio de base de datos o un servicio de data warehouse, como se mencionó anteriormente? Eric, eso lo define el volumen. Exacto. Entonces, es decir, tu volumen puede ser manejado por un Azure SQL Database, perfecto. Ahora, si tú requieres un data warehouse, lamentablemente debes pagar por un data warehouse. Recuerda que el consumo es por hora. Tú puedes hacer lo que vayas a hacer con tu recurso y ya cuando tú tengas el resultado, tú puedes sacar esa data de ahí y eliminar el data warehouse. Eso es así. Un punto ahí importante a tomar en cuenta. En Analysis Services, ustedes saben que si lo instalan en premisa, de manera local, pueden tener dos tipos de hacer o de desarrollar cubos con Analysis Services. Uno es a través de los modelos multidimensionales o MDX y el otro es a través del modelo tabular. El primero se apoya mucho en lo que son los discos, el almacenamiento como tal, pero ya los modelos tabulares utilizan
mucha memoria porque lo que hacen es que en un lenguaje muy llano suben los datos a la memoria del equipo para que el usuario pueda acceder a ellos de una manera muy rápida. Es el modelo tabular, ¿ok? En Azure, el modelo multidimensional no existe, no está disponible. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy probable que a mí me salga muchísimo más barato tener mis cubos en la nube que tenerlo en premisa, porque al momento que yo tenga un data warehouse, qué sé yo, de 10 teras, ¿de qué manera, hablando desde el punto de vista económico, yo puedo comprar servidores que me sirvan de base para montar esa infraestructura? No sé si eso responde o amplía un poquito más lo que dijo Abraham con relación a tu duda, Eric. Pero básicamente, al momento de hablar de análisis de datos, no importa que sean con modelos de cubos o con modelos un poquito tal vez más avanzados, modelos estadísticos y tal, es necesario evaluar y sopesar bastante bien qué nos aporta la nube en ese sentido, porque localmente, y yo he tenido experiencia reciente en eso, manejar grandes volúmenes de datos es caótico. Si hay una palabra que lo describe, es esa, caótico, porque es muy difícil tú contar con esos recursos para llegar a hacer una buena análisis de tantos datos. ¿Qué iba a decir? Alguien abrió el micrófono, iba a decir algo, no sé, o me pareció a mí. No, fueron cosas mías. Se fueron todos. Queda alguien. Hola, Abraham. Hola, Elena. Señores, si no hay más preguntas, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Ustedes saben que si tienen algún tema que les llama la atención en particular, ustedes simplemente me dicen en la comunidad y yo busco la forma de encontrar un experto como el día de hoy que nos oriente un poquito al respecto. Ok. Las preguntas las vamos a cerrar aquí ya para que el video no sea tan extenso. Recordarle que estamos en Facebook, en la comunidad de Aprendiendo Base de Datos con SQL Server, que hay un canal de YouTube donde se sube todo este material y que hay o existen en esa comunidad un sinnúmero de profesionales experimentados que están en la disposición de aclararle sus dudas. Agradecerle, de verdad que sí, a Abraham de corazón el hecho de que sacara de su tiempo. Me consta que duró unos días preparando el material y preparándose para ello. Entonces no hay palabras para ¿verdad?, que evidencien cuán agradecida yo estoy contigo, Abraham, y sé que el resto de los muchachos piensan lo mismo. Ok. Y una vara con la que yo mido esto es que se quedaron todos hasta el final. Ok. Así es. Bueno, no es porque mañana, tú sabes, el viaje y eso, pero para mí el placer es todo mío, en verdad. Muchísimas gracias por el espacio, Elena. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, por su interés, el interés presentado a Azure y nada. Cualquier duda, ya saben, estamos a sus órdenes. Chévere, gente. Se me cuidan y un abrazo a todos. Bueno, feliz resto de la noche. Gracias, Elena. Bye. Bye.